Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy, María Carolina Uzcategui, nueva presidenta de Concecomercio. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Es muy interesante que en el contexto actual, donde la gente está tratando temas de emotividad, de sentimientos, de la situación política, social, la parte económica es muy determinante porque hay muchos analistas que atribuyen parte de esta crisis política y social a un aspecto muy puntual de la economía, y es interesante conocer su visión, ya que Concecomercio tiene 100 cámaras agremiadas, está a lo largo de todo el territorio nacional con comercio y servicios, y yo quisiera que en este poco tiempo, justamente una semana de haber sido electa como presidenta de Concecomercio, me ofreciera un balance del sector a raíz del contexto actual del país. La determinación que la gente tiene de estar en la calle creo que precisamente se debe a esa crisis económica, social, esa crisis humanitaria en la cual está atravesando el país. Nuestros hogares están carentes de medicinas, de alimentos, y es precisamente el comercio el que es el último eslabón de la cadena productiva del país, los que tienen que darle la cara a ese usuario final. Hemos sido acusados de muchas cosas, de acaparadores, de muchas cosas, pero es en realidad los que hemos estado luchando para tratar de, a pesar de las circunstancias, seguirle ofreciendo a los venezolanos todos esos bienes y servicios que necesitan para poder seguir subsistiendo, que es lo difícil en estos momentos. Acerca de los actos vandálicos que han ocurrido en los últimos días, que han afectado a sectores comerciales, hay reportes, por ejemplo, de Carabobo, donde el presidente de Fedecámaras Carabobo dice que en comercios en la región, en la entidad, se pierden más de 25 millones de dólares. ¿Se pudiera tener algún balance de Concecomercio en cifras acerca de lo que ha sucedido en los últimos días? Son más de 140 establecimientos de diferente índole los que han sido atacados, y valga rescatar aquí que no han sido quienes están protestando quienes agreden al comercio. De hecho, hay unas tomas de unos estudiantes que persiguieron a quienes estaban realizando estos actos vandálicos para recuperar la mercancía que tenían y devolvérsela a los comerciantes. Quienes están realizando estos actos, en algunos casos, con anuencia de algunas autoridades, son personas desadaptadas, porque hay que recordar que cada vez que atacamos un comercio estamos atacando no solamente al empresario que pierde su capital de trabajo y que difícilmente va a volver a abrir esa Santa María, sino a los trabajadores de esa empresa que ya no van a tener un lugar para poder proveerse de un ingreso y mantener a su familia, sino también a la comunidad, a esa comunidad que está alrededor de ese establecimiento, que ya no va a tener esa ventana de libertad, que ya no va a tener esa oportunidad de satisfacer las necesidades de su hogar. Muy interesante, porque es bien importante sensibilizar acerca de estos temas, y quisiera saber acerca de esto, ¿cuál es la postura que tienen los agremiados de Concecomercio hoy en torno a la realidad del país? ¿Sigue habiendo el factor confianza en Venezuela? Nuestros hijos están en la calle arriesgando literalmente sus vidas por la defensa de la democracia, de las libertades. Nuestros hijos están dando la cara por el país. Los comerciantes, los empresarios también estamos diciendo: aquí estamos de frente, estamos dispuestos a seguir apostando a Venezuela. Cada vez que abrimos un taller de emprendimiento en cualquier lugar del país, vemos como jóvenes, hombres, sobre todo muchas mujeres, participan en estos talleres, y eso no es más que un voto de confianza en el país. Venezuela tiene un extraordinario potencial, y ese potencial viene dado precisamente por su gente. Acerca de esas iniciativas de emprendedores, ¿cuál piensa usted que es la dificultad más grande para establecer un comercio hoy en Venezuela? Mira, la materia prima, fundamentalmente, o sea, el obtener los productos, la producción nacional se ha visto seriamente disminuida, la distribución de los productos nacionales también está siendo seriamente afectada, porque, bueno, producto de la distorsión económica, y muchos transportes no tienen cómo movilizarse, y los que se atreven a movilizarse lamentablemente son atacados en las carreteras venezolanas. Entonces estamos viendo que para que los productos lleguen a los anaqueles está siendo bastante complejo, pero además a eso se suma que no estamos importando en las cantidades que se requieren en el país, y lo poco que se importa, al no contar con una divisa de estas que llaman protegidas,
Entonces llegan a los anaqueles a precios muy altos que con el poco poder adquisitivo que tiene la gente hoy en día se les hace difícil adquirirlo. Muy poca oferta, muy poca demanda, es una tormenta perfecta que no permite que el país avance. En esa ecuación que usted plantea, el tema del control de precios también puede ser una variante determinante. ¿Cómo sincerar el tema de los precios y de qué manera se pudiera aportar iniciativas para que existiera una política más transparente para la economía? Ningún país, ninguna economía basada en controles ha logrado avanzar. Eso ha sido comprobado a nivel mundial. Para que un país avance se necesita una economía libre, una libertad de mercado en la cual sea la oferta y la demanda quienes determinen cuál va a ser el precio de los productos. Tú no puedes como comerciante, como productor, elevar el precio de algo hasta donde tú quieras, porque en realidad la demanda de la población, o sea, el usuario es el que te va a decir, mire, es hasta aquí. Es la ley de libre mercado. Es la ley de libre mercado, y eso es lo que nosotros deseamos que se aplique en Venezuela. Venezuela requiere reglas de juego claras. Venezuela todavía, los comerciantes, los empresarios venezolanos, no sabemos qué vamos a hacer con la instrucción que giró el presidente de la República sobre el depósito del bono alimenticio, en las cuentas de los trabajadores en efectivo. No sabemos cómo se va a reglamentar eso. Hay una ley que dice que nosotros debemos depositarlos en unas cuentas específicas los 5 primeros días de cada mes y aún no tenemos claro cómo se va a manejar esa situación. Entonces, necesitamos reglas de juego claras, necesitamos que nos definan, sobre todo una economía sin tantos controles. No es controlando los precios como se van a bajar la inflación, es incrementando la producción nacional, es permitiendo que el mercado se mueva libremente, como en realidad vamos a solucionar los problemas económicos. María Carolina, la iniciativa de una asamblea constituyente, ¿cómo la interpretan? ¿Piensan ustedes participar en este proceso constituyente? ¿Cómo se interpreta esta propuesta que está puesta sobre la mesa? La posición de los gremios empresariales ha sido unitaria. Nosotros hemos planteado nuestra inquietud de que no es el momento de cambiar la Constitución, muy por el contrario. Creemos que lo que se requiere en este momento es el respeto de la Constitución actual, el restablecimiento del hilo constitucional, el que el Estado recuerde que entre sus principales funciones está la defensa de los ciudadanos y de sus bienes. No es una constituyente, una nueva Constitución lo que va a traer comida a nuestras mesas, no es una nueva Constitución lo que va a abastecer de nuestros hospitales de medicamentos, no es una nueva Constitución la que va a evitar que tantos bebés mueran en los hospitales. Creo que lo que se requiere es un cambio completo del modelo económico y sobre todo el restablecimiento de la paz en el país. María Carolina, ¿cómo se logra la paz? ¿Cómo se logra interpretar todos los aspectos económicos más allá de las distintas visiones políticas? En los momentos más difíciles de la humanidad se han resuelto los conflictos mediante el diálogo, pero el diálogo sincero, el diálogo con compromiso. Nosotros no queremos que se repitan escenarios como en el pasado, que solamente se ha utilizado las conversaciones para tomarse una foto y para hacer un show público. Creemos que debemos sentarnos a repensarnos el país. Aquí hay que rescatar desde el movimiento tripartita, el escenario tripartita, donde empresarios, trabajadores y gobiernos se sentaban a definir cuáles iban a ser las políticas laborales que se iban a aplicar en el país. Creo que Venezuela tiene todo para salir de esta crisis actual, pero necesitamos todos los venezolanos de cualquier color sentarnos a repensar a Venezuela. ¿Cómo se puede cambiar ese estigma y ese paradigma de que el empresario es malo o ese maniqueísmo que hay entre el sector empresarial, empresarios buenos, empresarios malos, así como pasa en distintos sectores de la sociedad? ¿Cómo trasladar ese debate a un debate sincero? ¿Por dónde comenzar? Tenemos que comenzar por definir qué es un empresario y entender qué es un empresario. La bodega que está en la esquina, que es la que te suple, bueno, ahora cada vez menos, pero la que te suple con los requerimientos básicos de tu hogar, esa es una empresa. El señor que te arregla los zapatos en la esquina, esa es una empresa. Y son tan empresarios como los grandes empresarios del país. O sea, todo aquel que genera bienestar, todo aquel que genera fuentes de empleo, todo aquel que ofrece un producto o servicio, es un empresario. Entonces, ¿cómo nos vamos a llamar delincuentes entre nosotros mismos si en un momento determinado somos empresarios y en el otro somos consumidores, somos usuarios? Todos ejercemos diferentes roles en un momento determinado y somos los mismos, somos nosotros. Cuando entendamos que todos somos uno,
todos somos Venezuela, las cosas van a fluir mejor. El acceso a las divisas, de alguna manera planteaba la crítica acerca del acceso a esa divisa protegida. ¿Cómo sincerar el mercado y cómo tratar de ser racionales en un contexto donde es difícil y complejo interpretar que un mismo valor monetario sea interpretado distinto de acuerdo a si es a dólar oficial, a dólar libre? ¿Cómo hacer para sincerar ese control de cambio que existe? Te decía hace un rato que ninguna economía basada en controles puede ser exitosa y el control de cambio es una de las principales distorsiones de nuestra economía. Nosotros requerimos que el intercambio de divisas se democratice y no estamos pidiendo que nos regalen nada, nunca nos han regalado nada. Todo empresario en los últimos años, desde que hay control de cambio, que ha podido acceder a divisas, lo ha hecho con sus propios recursos. Ningún gobierno le ha regalado nada y nosotros pedimos precisamente que ese, que es el principal culpable de todas las distorsiones económicas que vivimos, como el control de cambio, sea el primero en ser eliminado, obviamente con un programa social de asistencia en aquellos rubros que aún no han sido afectados por el alto precio del dólar, como es por lo menos los medicamentos, y sin embargo hemos visto en los últimos tiempos cómo los medicamentos se han incrementado de precio a niveles exorbitantes, donde muchos venezolanos se han visto imposibilitados de comprar, de adquirir aquellas medicinas que necesitan para su subsistencia. Creemos que Venezuela está lista para un control de cambio, para una liberación del control de cambio, porque Venezuela está lista para ir a una economía de mercado, pero necesitamos, como te decía antes, reglas claras de juego, eso es lo más importante. ¿Cuáles son los proyectos y los planes más inmediatos para Concecomercio? Ante todo, generar una consulta nacional. Estamos trabajando ya en lo que va a ser nuestra consulta a todo el país, porque el comercio en las próximas semanas debe presentar una propuesta del sector comercio del país. Nuestro sector es el más grande, el que ocupa el mayor espacio. Desde Tucupita hasta Ureña, desde Santa Elena de Guairén hasta Paraguaná, hay cámaras de comercio que tienen ideas de cómo debe ser ese nuevo modelo de comercio por venir. Ya Fedenaga presentó su propuesta, Fedeagro, con industrias, todos los demás sectores han presentado sus propuestas, Concecomercio también va a presentar la suya, para que entendamos que no solamente debemos mirar esta situación crítica que actualmente tenemos, sino también levantar un poco la mirada y pensar en esa Venezuela posible, en esa Venezuela en la cual nuestros hijos sientan que pueden hacer realidad sus sueños. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Bueno, aquí más que una pregunta hay un planteamiento que hace Jorge Useche. Dice que con un gobierno serio y con mejores técnicos, no políticos, marchistas, en un año el país sale a flote con apertura económica. ¿Cree usted que esto es posible? Claro que sí, mira, el entusiasmo, la fe que tienen los venezolanos, bueno, lo vemos en las calles, lo vemos cada día cómo a pesar de las circunstancias se levanta. Aquí habría que hacer en algún momento la estatua al empresario desconocido, porque a pesar de todos los embates, a pesar de todo el acoso, a pesar de todas las situaciones complejas que hemos vivido, seguimos abriendo nuestras Santa Marías todavía. Seguimos generando bienestar, seguimos generando fuentes de empleo, seguimos creyendo en Venezuela. Es muy difícil ser optimista en este contexto, pero ¿es posible ser optimista en Venezuela en el ámbito empresarial? Yo soy absolutamente optimista, porque es que mis compañeros de trabajo me lo dicen todos los días, salgo a la calle y la gente me lo dice, necesitamos una nueva Venezuela, la gente tiene plena conciencia de la necesidad de un cambio en el país, la Constitución dice que tenemos que tener un cambio en el país y quienes están hoy en el gobierno o comprenden que hay que hacer un cambio completo del modelo económico o simplemente lo mejor que podrían hacer es ceder el paso a alguien que entienda cuáles son las nuevas reglas de juego que se deben establecer. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión, María Carolina Uzcategui, nueva presidenta de Concecomercio. Gracias por estar con nosotros.